¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias por invitarnos y recibirnos. Pido disculpas, tengo un gran resfrío y me retumba todo en la cabeza, entonces no sé si hablo alto o bajo, porque pienso que grito. Nuestro vínculo, soy la directora general del Observatorio de Cultura Ciudadana y Cambio Cultural. Pertenezco a la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública. Esta secretaría fue formada en esta gestión, en la gestión de Rodríguez Larreta, con el objetivo de trabajar y acompañar las políticas públicas desde un lugar más asociado al cambio cultural que requerimos como sociedad para poder vivir mejor. De alguna manera, en los últimos 10 años, el gobierno ha llevado adelante todo un trabajo de puesta en valor de infraestructura, puesta en valor de diferentes sistemas, de diferentes organizaciones. Sin embargo, todo lo que tenía que ver con nosotros como vecinos y como nuestro encuentro en el espacio público, de alguna manera, estaba descuidado o por lo menos no estaba puesto el foco en ese lugar. Cuando nos convocan a trabajar en esta secretaría, el objetivo fue entender de alguna manera qué estábamos haciendo cada uno de nosotros como vecinos para estar mejor en la ciudad. Y que toda esta infraestructura, todas estas mejoras, toda esta transformación pudiera potenciarse en cada uno de nosotros, ¿no? Y acá sí me pongo como vecina de la ciudad. Y el gran desafío fue hablar de convivencia. Cuando empezamos a formar esta propuesta, la pregunta es ¿qué es la convivencia? ¿No? Y tenemos seguramente todos nosotros, si nos sentamos a tomar un café, tenemos miles de versiones, miradas, sabemos cómo se tiene que convivir, sabemos cómo tiene que convivir el otro, sabemos qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal. Tenemos una mirada muy positiva de lo que hacemos cada uno de nosotros. Sin embargo, encontrar una definición que fuera la que tenía que de alguna manera custodiar desde el gobierno no fue tan fácil. En ese sentido, encontramos una enorme cantidad de acciones que nosotros entendemos que hacen a la convivencia. La convivencia no es una ciencia, no requiere un máster, no requiere básicamente la voluntad de cada uno de nosotros de tener un buen día en la ciudad. Y acá hay un montón de ejemplos de acciones cotidianas que todos nosotros hacemos o no hacemos, o las hacemos bien o las hacemos mal, a veces sí, a veces no, pero que en el agregado de todas estas acciones se define la calidad del encuentro en el espacio público. ¿Por qué le interesa al gobierno? Porque sucede en el espacio público. Todos nuestros encuentros que suceden en el transporte, en la plaza, en las escuelas, en las veredas, hacen a la calidad de vida nuestra en la ciudad. Todas las ciudades del mundo están yendo hacia un modelo de medir ya no las variables económicas, por supuesto que sí, digamos, pero entender que hoy tiene mucho más que ver con la calidad de vida y el bienestar, lo que verdaderamente produce felicidad. Hay ciudades del mundo que están empezando a medir felicidad. Y nosotros estamos todavía, no solo mirando variables económicas que nos ponen en un lugar o en otro, sino empezando a entender variables más intangibles como esta. Como les decía, entonces, nuestra primera definición es la calidad del encuentro en el espacio público. No es dónde nos encontramos, sino es cómo nos encontramos y cómo sucede este encuentro. Si cada uno de ustedes que viva o transite la ciudad puede imaginarse su día, se va a encontrar con millones de situaciones y acciones cotidianas. Desde el momento que sale de su casa, llega a su trabajo, vuelve, o sea, si uno se imagina su día, seguramente va a encontrar miles de situaciones. El segundo desafío que tuvimos fue cómo medimos la convivencia, cómo entendemos qué tipo de convivencia tenemos. Con esa mirada lo que hicimos fue desarrollar el primer índice de convivencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el único de Argentina y es el primero de Latinoamérica, que particularmente lo que busca medir es cómo es la calidad de este encuentro. Este índice, que su primera medición fue en el año 2016, lo desarrolló el gobierno, pero formó un consejo consultivo plural y buscamos la asociación técnica con la Universidad 3 de Febrero para no medirnos a nosotros mismos, sino realmente tener toda esta contramedición con estas organizaciones. Dentro del Consejo Consultivo están la Fundación Flaxo, la Fundación Avina, la Fundación Conciencia, la UCA, la Fundación Mounier. Hay varias fundaciones con diferentes miradas, con diferentes focos que nos permiten mirar la convivencia desde diferentes lugares. Y la Universidad 3 de Febrero es la que nos hace toda la asistencia técnica en toda la parte de medición
y de calidad de datos. ¿Qué mide el índice? El índice del 2016, ahora estamos en pleno armado de la publicación 2017, ya hicimos toda la medición y estamos en pleno armado, nos dio un resultado agregado de 6,3 sobre una escala de 10. Es decir, nosotros, los vecinos, entendemos que nuestra calidad en el encuentro en el espacio público es de 6,3 sobre 10, que es un moderado positivo, pero que también marca mucho por seguir trabajando. El índice se basó en 5 dimensiones, ahí lo paso. Hablamos del respeto, de la tolerancia, de la confianza, de la cooperación y de la participación. Y junto con estas fundaciones, lo que hicimos fue trabajar en la definición de estas características y en las preguntas que les hicimos a los vecinos de la ciudad en relación a estas dimensiones. Preguntamos en dos planos. El primer plano es cómo soy yo, cómo me veo yo en cada una de estas dimensiones, cómo participo, cómo respeto, cómo... Y la segunda pregunta es cómo veo al otro, cómo respeta, cómo participa, cómo coopera el otro. Lo que les voy a decir no es ninguna novedad, pero se imaginan la brecha de esa respuesta. Todos nos consideramos excelentes convivientes y el otro no lo es. Y la pregunta, el grado, podemos decir así, más esquizofrénico de la encuesta es la pregunta de ¿yo respeto las normas? Y la respuesta fue en un 90% sí. El otro respeta, la respuesta fue en un 10% sí. Entonces la gran pregunta nuestra es, si todos respetamos, ¿quién es el que no respeta? Entonces la primera pregunta es ¿quién es el otro? El otro soy yo. En algún punto yo soy el otro de cada uno de ustedes y ustedes son los otros para mí. ¿Y qué nos pasa? Que creemos que decimos cómo somos, pero cuando miramos al otro nuestra mirada es mucho más crítica y es mucho más dura. A partir de ahí aparece toda una línea estratégica de trabajo. ¿Pido pasar uno más, por favor? Pasamos uno más. Bueno, lo que les decía recién, primero la sobrevaloración positiva de mi conducta, ¿no? Y la valoración negativa del otro. Yo le digo como un rasgo medio esquizofrénico que tenemos. El segundo es, vivimos en un contexto donde las leyes y las normas tienen cierta discrecionalidad. No lo deberían tener, pero lo tienen. Y eso hace que cada uno de nosotros demuestre que se siente habilitado a aplicar la norma según le parece. Y aparecen ciertas justificaciones, algunas muy extremas, ¿no? Digamos, como la justicia no pone en la puerta giratoria, ¿no? De la justicia, entonces yo doblo en U en la esquina, ¿no? Los niveles de autojustificación son de alguna manera muy amplios. Y esto fue muy notorio en la encuesta. Esta percepción autohabilitante de como que hay determinadas cosas en el contexto que no se cumplen como deberían, entonces yo estoy habilitado a hacer las cosas como me parece. El segundo es, hay una absoluta falta de conciencia del impacto de mi conducta individual en el colectivo, ¿no? Esto de decir, siempre, y ponemos siempre el mismo ejemplo, tiro un papel, no pasa nada. Si los 500.000 alumnos que festejan el 21 de septiembre en el planetario tiran papeles, pasa de todo. Entonces, cada vez es más difícil darnos cuenta que nuestra pequeña acción cotidiana es como el efecto mariposa, es la suma de acciones genera grandes consecuencias. Y que a su vez, y esta es otra conversación difícil de plantear, es en la medida en que el Estado tenga una función muy paternalista sobre estos temas, es muy caro una mala convivencia en la ciudad. Es muy cara tener una mala convivencia en la ciudad. Si nosotros no disponemos la basura en horario, si nosotros tiramos los papeles en el piso, si nosotros no respetamos la separación de residuos, el plan de higiene, que ustedes bien conocen desde su mirada estratégica, tiene que ser muy caro, muy completo, para suplir toda esta función que como vecinos no cumplimos, ¿no? Y finalmente, también lo que encontramos es una diferencia entre solidaridad y cooperación. Los argentinos en general, pero particularmente los vecinos de la ciudad, tenemos un impulso solidario muy fuerte, ¿no? Hay una inundación y se ven las filas de personas con colchones, con frazadas, con toallas. Lo hemos visto en diversas catástrofes. Y hay un impulso solidario movido por esta única vez en la que colaboro y apoyo. Ahora, nos cuesta mucho cooperar en lo cotidiano. Nos cuesta mucho todo aquello que nos requiere un poco más de tiempo, nos requiere
un registro del otro en lo cotidiano, hacer una acción diaria de eso. Entonces, de alguna manera, estos fueron como las 5 conclusiones que seguramente nada de lo que yo les digo lo sentirán nuevo, pero de alguna manera cuando uno lo ve escrito se da cuenta que no es uno el que piensa así, sino que es un conjunto grande de la sociedad que así se comporta. ¿Qué hicimos con esto? Está muy bien, entendimos de alguna manera qué estaba pasando, cómo estábamos viviendo la convivencia en la ciudad, y nos planteamos cómo trabajar en una forma sistémica, cómo acompañar a las diferentes áreas de gobierno de manera interna y después cómo acompañar a diferentes actores de la sociedad para trabajar todos en forma integrada desde la mirada de la convivencia. En forma interna, claramente, y esta es coincidirán todos conmigo, no es posible pensar en una convivencia positiva si antes no tenemos una seguridad y un marco de orden que nos ayude y nos regule. Por eso se vuelve tan importante para nosotros, al momento de hablar de convivencia, que el Plan Integral de Seguridad se cumpla y que funcione. Y ustedes han visto desde su rol de planeamiento estratégico la importancia que le ha dado el Gobierno al Plan Integral de Seguridad y a la creación de la nueva policía. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el orden, ¿sí? Trapitos, manteros, todo aquello que es habilitante a movernos de la norma, ¿no? Todo aquello que está en este lugar de alguna manera que sin tener un grado de delito tiene cierto margen de contravención, también es habilitante a un montón de conductas micro de nosotros, pero que están habilitadas por este contexto. Con lo cual también, al momento de hablar con los vecinos, nos encontramos en vos no me pidas esto, ¿no? Si esto está sucediendo. Vos me estás pidiendo que yo pague mis impuestos y en la puerta tengo un mantero. Entonces, todas estas conversaciones son importantes de ir abordándolas desde otros lugares de gobierno para que nosotros podamos tener una conversación más limpia sobre la convivencia. Perdón. Dentro de áreas de gobierno, por un lado estamos acompañando el Plan Integral de Seguridad con un trabajo muy cercano con la policía y el cambio cultural que la policía necesita. Esto de una policía que hoy está de alguna manera cargando su historia, su origen en la federal y hoy siendo policía de la ciudad, todo lo que tiene que ver con la opinión pública respecto de la policía, etcétera, es un proceso de transformación muy grande y estamos acompañando ahí. Estamos acompañando también proyectos en tránsito y en higiene, que son 2 áreas donde la convivencia está de alguna manera muy herida. Y nuestro objetivo es hacer proyectos donde se tangibilice oportunidades de convivencia. Estamos trabajando en escuelas que tienen problemas con lo que se llama el sube y baja, que es la entrada y salida de los colegios, donde es un horario donde el tránsito es un caos y donde realmente se generan problemas con tránsito público, estacionamiento, etcétera. Estamos trabajando con escuelas para poder mejorar toda la entrada y la salida. Pero lo más importante de esto es que trabajar en convivencia requiere un trabajo colaborativo. No es un trabajo donde el gobierno baja una ley y dice, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. De alguna manera requiere una activación por parte del vecino. Entonces, nuestra metodología de trabajo es colaborativa. Entonces, por ejemplo, con los colegios que se dieron en este programa, lo que trabajamos es con los padres. Y los que hacen funcionar el sistema son los padres. Con la colaboración de los agentes de tránsito, con la colaboración de infraestructura del espacio público, pero claramente quienes actúan y mejoran la convivencia son los padres y los chicos. Acá es una muestra de los trabajos que estuvimos haciendo. El otro... Para atrás te pido que no estaba el plano. Gracias. En otro espacio de trabajo que estamos haciendo es desde cultura y desde educación. Cultura y educación son 2 grandes amplificadores de la conversación de la convivencia. En ese sentido, en todo lo que son eventos masivos, donde están los shows, estrellas de mi barrio, diferentes acciones, trabajamos mucho con el concepto de rastro cero. Es 50.000 personas en un lugar, ¿qué rastro dejamos cuando nos vamos? ¿Qué higiene dejamos? ¿Cómo dejamos el espacio público? ¿Cómo colaboramos en cuidar ese lugar? Todas acciones de convivencia. Entonces trabajamos especialmente con todo lo que es la puesta y la organización del evento para que los vecinos se hagan cargo de que tienen una responsabilidad en mantener la higiene del lugar. Y en educación trabajamos mucho con talleres de improvisación con maestros para trabajar convivencia en el aula con las diferentes temáticas. Esto ha tenido muchísima aceptación porque, de vuelta, como la metodología es colaborativa, a los maestros no solo les da
la conversación de convivencia, sino le da una metodología de trabajo nueva para trabajar con los alumnos. En el caso de... No, ay, perdón. En el caso de empresas y organizaciones, trabajamos con un modelo de ciudad colaborativa. Esto es, buscamos, uno de los grandes problemas que surge con los vínculos con el gobierno es que hay múltiples puntos de contacto. Una empresa depende mucho de la persona que conoce a una organización, en qué lugar conoce a quién para tener contacto, para poder encontrarse, para poder gestionar las reuniones, y al mismo tiempo el gobierno contacta un montón de organizaciones cuando necesita traccionar con ellos algún proyecto en particular. Lo que buscamos es ser un punto de contacto y a través de temas comunes unir empresas y organizaciones y áreas de gobierno en mesas de trabajo colaborativo. Esto nos ha permitido generar implementaciones como el parque vial, todos han sido safaris fotográficos por la ciudad. Todo esto articulado con diferentes empresas y fundaciones y con áreas de gobierno que tenían que trabajar con estas empresas también. Ha simplificado mucho también el proceso, ¿no? Y los tiempos de contacto y la extensión de las reuniones, por supuesto. Otra área de abordaje que tenemos son los actores clave. Nosotros creemos que en la convivencia existen vecinos que por su rol tienen un impacto o una responsabilidad mayor en la convivencia. No son parte del gobierno, pero de alguna manera hacen a políticas públicas. Estos son choferes de colectivo, taxistas, administradores de consorcio, encargados de edificio. Claramente son vecinos que en su trabajo pueden hacer una diferencia con una amplificación mayor que cada uno de nosotros en lo individual. En ese sentido, estuvimos trabajando con cerca de 12 líneas de colectivos y hemos trabajado con más de 3.000 conductores profesionales de colectivo en entender qué rol cumplen en el tránsito, qué nivel de formación, de trato, de responsabilidad tienen ellos, no solo con las normas de tránsito, sino con la convivencia de cada uno de sus pasajeros. Nos hemos encontrado con historias increíbles y sobre todo nosotros siempre empezamos nuestros talleres preguntando de qué se trata tu trabajo. Y en quinto lugar, en promedio, los colectiveros dicen manejar. Y en primer lugar es tratar con el vecino. Y todos nosotros hemos tenido experiencias positivas y negativas, seguramente, de tratos con conductores, con lo cual habla de que estamos todos buscando un punto de encuentro y de mejora acá. Lo mismo con taxistas, transportes escolares, encargados, administradores. Con todos ellos tenemos un plan de trabajo y un programa de conversación y de acción que de alguna manera es probable que no tenga resultados inmediatos o que no sean 100% visibles en toda la ciudad, pero va de alguna manera generando una conversación nueva, va jerarquizando a estos actores que se sienten invisibles también de la sociedad. O sea, ellos como actor también tienen su reclamo de sentirse invisibles frente al vecino y también es trabajar con ellos en la jerarquización y en la importancia de su rol. Y por último, trabajamos también con el territorio. Nosotros llamamos territorio a la calle, ¿no? a la vereda, y acá juegan un rol fundamental las comunas, que son los centros que por barrios van nucleando las problemáticas de los vecinos, y también desde una metodología colaborativa lo que hacemos es sentar a los vecinos en las propuestas de solución. No es venir a quejarte a una comuna, es sentémonos y colaborativamente pensemos soluciones, porque muchas veces las soluciones requieren tracción de diferentes actores. A veces es únicamente responsabilidad del gobierno, como reemplazar un contenedor roto, etcétera, pero el buen uso del contenedor, de alguna manera, es responsabilidad de todos los vecinos de la cuadra. Nuestro desafío es continuar esta conversación, que esta conversación vaya derramando a medida que podemos ir avanzando con los programas, que se vuelva parte de la transformación de las propias áreas, que las áreas de gobierno empiecen a involucrar a los vecinos en esta conversación y en esta mirada de registro del otro, con lo cual también habla de un cambio cultural interno. Y esta es la otra pata de la Secretaría, que no es mi función, pero que una directora general colega lleva adelante, que es la transformación de la función pública. De alguna manera, el gobierno tiene que demostrar desde su atención y desde su servicio que es el primer garante de la convivencia. Entonces, cuando todos nosotros vamos a renovar nuestra licencia de conducir, cuando vamos a pagar un impuesto, cuando sea cual llamamos al 147, deberíamos recibir un servicio público de calidad
que promueva la convivencia también. Entonces, esa es otra, no es mi responsabilidad porque sería como mucho, pero hay otra dirección general que está trabajando en todo lo que es convivencia y calidad de servicio de la función pública. Nosotros este año, para el 2018, seguimos con la amplificación de estos programas. Estamos volviendo a medir salimos a medir el índice de convivencia a fin del año pasado, lo estamos publicando nuevamente, si Dios quiere, en mayo. A priori los resultados muestran una variación mínimamente positiva, pero lo más interesante que muestran es que esta brecha entre lo que yo pienso de mí y lo que pienso del otro está un poco más cerca. Y eso demuestra que tengo una mejor mirada sobre el otro y que puedo tener una mirada más objetiva sobre los demás. Nuestra invitación es a ser conscientes de que la convivencia la hacemos entre todos, que es un desafío cotidiano, que va a haber días que querramos tener una convivencia más pasiva y que no tengamos ganas de tener tanto contacto con el otro, pero que de alguna manera todos los días la oportunidad existe, todos los días nos podemos levantar y hacer algo mejor por esta convivencia y que de alguna manera cuando entendamos que cada uno desde nosotros podemos hacer la diferencia, seguramente seremos muchos los que llevemos adelante esta propuesta. Así que les agradecemos un montón habernos invitado, haberles podido compartir todo nuestro plan de trabajo y estamos a disposición para lo que necesiten en cualquier momento. Bien.